Bueno, buenos días, Carlos. Hay algunos que van llegando y además educadamente saludando. Y ahí hay alguien que ha levantado la mano, Corín. A ver. Sí. Daire Quintero Carmona ha levantado la mano y Elvia Quispe Ayla también. Entonces no sé si es una manera de saludar o tienen algo para decir. A ver, chicas, ¿pueden decirnos algo o están saludando? Estamos esperando un poquitito que entre 2 minutos y empezamos. Ah, perfecto. Voy a aprovechar, ¿puedo hacer un pedido, Corín, mientras estamos esperando los ingresos? Claro, adelante, es tu evento. Entonces les voy a proponer lo siguiente. Nosotros hemos planificado un plan de conversatorio para poder hacer un cierto recorrido durante la reunión de hoy, pero yo aprovecharía estos minutitos de caldeamiento para pedirles que en el chat aquellos que tengan ganas puedan poner qué pregunta o preguntas, una o dos no más, pero qué preguntas quisieran ver respondidas en este conversatorio. Porque supongo que si han decidido dedicarle un tiempo a participar es porque algo les interesó, pero como es un título bastante abarcativo el que vamos a tomar, si tienen la posibilidad de poner en el chat qué es lo que particularmente quisiera haber respondido, estaría muy bien porque a mí me ayudaría a enfocar o a detenerme un poco más en esos puntos. Buenos días, Franco, qué gusto verte por aquí. Desde Japón, Julio, mirá. Qué influencia que tiene la cámara, Corín, ¿eh? Sí, justo yo creo que ahora sí vamos a empezar porque están llegando, tenemos ya más de 40 participantes y no queremos hacerlos esperar. Entonces, buen día con todos. Gracias por estar con nosotros. Esperemos que ustedes, sus familiares y sus colegas de trabajo estén muy bien de salud. Hoy ya compartimos un espacio muy valioso con Wellcome en la conferencia El trabajo en la post-pandemia. ¿Qué hacer o no hacer en este nuevo escenario? Juan Pablo Sanguinetti nos dará esta exposición. Él es Country Manager de Wellcome Perú y nos explicará el escenario post-pandemia y la realidad y la organización y lo que enfrentan las organizaciones en este nuevo escenario. ¿Cómo se trabajará de aquí en adelante? En este encuentro vamos a abordar esos temas compartiendo diferentes enfoques y los casos de algunas empresas para seguir creando la nueva realidad. Les presento un poco el perfil de Juan Pablo Sanguinetti, es Country Manager de Wellcome Perú. Ha desplegado programas de Change Management, desarrollo de personas, equipos y organizaciones y programas de capacitación en diversas organizaciones de Latinoamérica. Es experto certificado en neuroliderazgo
modelo I4 About My Brain Australia, Change Management, PROSI Chile y Estados Unidos, y People Analytics, Gravino Argentina. Es convocado regularmente para realizar conferencias por Seminarium, Vistage, UTEC, a Perú, entre otros. Es profesor también universitario en UTD UCES, Argentina, autor de MIPES y PYMES, estrategias de crecimiento y de liderando equipos multigeneracionales. Además es socio gerente de Bench Club Perú. Agradecemos a todos nuestros socios premium y a todos los asistentes por siempre sumarse a estas iniciativas que venimos realizando en la Cámara de Comercio Suiza. Entonces, aquí, Juan Pablo, tienes, the floor is yours, es tu evento. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Corín. Debería agregar ahora, además de las conferencias con vistas y seminarios, con la Cámara de Comercio Suiza en el Perú también, porque no es la primera vez que tenemos la posibilidad de compartir esto. Así que bueno, muchísimas gracias. A ver, les voy a proponer lo siguiente. Nosotros tenemos armado un recorrido, pero ya aparecieron algunas preguntas o cosas específicas en el chat. Entonces la idea sería, usemos el chat como canal privilegiado para esta parte de las preguntas. Gracias, Claudia, por la que acabas de hacer. Yo las voy a ir tomando, y luego, si vamos bien de tiempo, podremos desmutearnos y tener un intercambio un poco más abierto de opiniones y demás, salvo que alguno tenga particular interés en hacer una intervención hablada. En ese caso se desmutea en la mitad de la exposición y lo vamos trabajando. Bien, yo voy a ir compartiendo pantalla. Permiso por aquí. Y vamos a ir como de lo macro a lo micro, y de algunas cuestiones conceptuales a unas cuestiones directamente instrumentales, ¿sí? De alguna manera, nosotros asistimos, pandemia mediante, a una transformación gigantesca en nuestras vidas, porque esto ha tenido impactos en muchísimos aspectos, ¿sí? Obviamente, en lo sanitario, ni que hablar, no merece la pena que nos detengamos mucho, porque todos hemos estado leyendo en estos 2 años novedades y noticias por doquier, pero también ha tenido algunos otros impactos. Por ejemplo, el tema de lo temporal. ¿Por qué digo esto? Porque si alguno de ustedes hace un poquito de memoria y piensa cuando hace 2 años los gobiernos dijeron, señores, pandemia, cuarentena, nadie hubiera imaginado que 2 años después por las calles de Lima todavía la gente tendríamos que circular con barbijo. Y si bien ahora ya podemos hablar de una pospandemia, uno lo está haciendo con cierta cautela, ¿sí? Y pongo un ejemplo. Y además lo recomiendo. Hay una nota muy interesante en el día de hoy del New York Times de Thomas Friedman, que está hablando de cómo la estrategia que tomó China para el tema de la cuarentena 2 años atrás, hoy está trayendo secuelas por las cuales China está volviendo a tener cuarentenas un poquito más cerradas, ¿sí? Y eso además tiene efectos inesperados, por ejemplo, el impacto en el precio del petróleo. Pero ahí nos dispersaríamos. Por supuesto, tiene un impacto a nivel geográfico, porque lo que históricamente eran crisis focalizadas en alguna geografía, crisis sanitarias, políticas, bélicas o lo que fuera, esta pandemia no ha respetado ninguna frontera. Ha tenido impacto en lo económico, ha tenido impacto en los referentes, y cuando digo los referentes es, no hubo líder en el mundo que no hubiera tenido traspiés, y que tuvo modelos de prueba y error, que fue por aquí, tuvo que desandar sus pasos. Por supuesto, cuando uno los analiza, de seguro que le van a venir a la mente a muchos de ustedes líderes que han tenido mejores actuaciones que otros, pero no hay ninguno que uno pueda decir, este es el que realmente ha resuelto las cosas a uno. Y obviamente ha tenido un enorme impacto en lo social, y de hecho ahora nos vamos a meter con una pregunta donde lo educativo apareció como pregunta respecto a cómo se van a dar las clases y demás. Entonces, esto ha tenido un impacto fenomenal. Ha dado lugar a un concepto que hasta hace un tiempito era relativamente novedoso, pero empezaba a ser cada vez más habitual, que era el mundo VUCA.
El mundo VUCA es una idea creada por algunos miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para intentar entender el mundo después de la Guerra Fría, después de la caída de lo que sería el bloque soviético, años 80, y donde decía este acrónimo: el mundo se está transformando en algo volátil, en algo incierto, en algo complejo y en algo ambiguo. Volátil quiere decir que es evanescente, que lo que hoy está más o menos establecido puede dejar de estarlo rápidamente, que no había certidumbre, porque lo que uno podía afirmar lo tenía que poner entre comillas y con un signo de pregunta, que había una enorme complejidad porque las relaciones de causa-efecto estaban totalmente impactadas, y además que era ambiguo justamente porque uno no podía decir qué era lo que estaba muy bien o lo que estaba muy mal. Esto no es que dejó de ser así, no es que ahora estamos en un mundo absolutamente claro, cierto, preciso y estable, sino que todo lo contrario. Si ustedes se fijan, entre el tema del cambio climático y la pandemia, esto evoluciona a algo que es un poquito peor, que es el mundo Bani. Y el mundo Bani quiere decir que es un mundo quebradizo, que es un mundo que genera ansiedades, que es un mundo que no es lineal, que es de difícil comprensión. No me voy a poner a hacer cuestiones de geopolítica, pero fíjense un poco todas las consecuencias y todos los efectos que está teniendo el tema de la invasión rusa a Ucrania, y vamos a darnos cuenta que esto, lejos de encontrar situaciones más tranquilizadoras y estables, está un poquito peor que antes. ¿Por qué arranco por acá? Porque esto nos va a condicionar todo lo que estamos pensando y viendo de los procesos de regreso a las oficinas, o por lo menos del trabajo en la pospandemia. Este señor Lalú a mí me gusta mucho de cómo piensa algunas cosas, ahí tienen para los que les interesa este tema. Lo que él plantea es que la humanidad evoluciona como por saltos, no de manera evolutiva pausada, sino como que estamos pegando ciertos saltos, y hoy estamos asistiendo a uno. Y casi diríamos que estamos como en la mitad del salto, con toda la ansiedad que uno tiene cuando supone que va a llegar al otro lado, pero todavía no llegó. Y sobre todo porque tampoco está tan claro cómo es el otro lado. Y eso tenemos que saberlo porque hay muchísimas preguntas sin respuesta. Y donde podemos ver que en las organizaciones hay como 3 quiebres. Uno es la búsqueda de la autogestión. Esto ya aparecía antes del COVID, no es una novedad, incluso los otros dos también. Lo que sí ha puesto la pandemia de manifiesto es que en la medida en que hubo enorme cantidad de gente que al principio y aún hoy están trabajando desde sus casas, deben desarrollar y gustan de desarrollar habilidades de autogestión, que implica cómo administro mis tiempos, cómo administro mis espacios, cómo voy distribuyendo mi agenda de reuniones, porque además, al estar en muchos casos distribuidos geográficamente, no tengo la posibilidad de incidir como antaño. Y la gente busca cada vez más tener ese adueñamiento de su tiempo, su agenda, sus prioridades, sus relaciones. El otro punto que aparece como quiebre es el tema de la plenitud, el tema del sentirse bien. Generaciones anteriores, en las cuales yo podría referenciarme, yo tengo 54 años, estábamos quizás muy seteados a que el trabajo ocupaba un lugar protagónico en nuestras vidas. Protagónico como lugar de sustento, porque uno intenta ganarse el dinero trabajando, pero al mismo tiempo como lugar de razonamiento, relacionamiento y realización. Y las nuevas situaciones están moviendo un poco la aguja, pensando que hoy la plenitud es tener satisfechos muchos otros mundos que solo o principalmente el mundo del trabajo. Y el tercer punto es que las gentes empezamos a buscar, sobre todo en las organizaciones en las que trabajamos, un propósito, algo que nos jale y que nos haga sentir que está bueno trabajar en esta organización, porque me permite o nos permite seguir un propósito que realmente nos resulta alentador y sensible. Estas son cosas de las que antes o no se hablaba, o se hablaba muy por lo bajo, o aparecían como una mirada un poco naif o un poco hippie, si se quiere, pero no ocupaba el centro de la agenda de gestión.
y hoy esto está empezando a ocurrir. Lo que está pasando es que las empresas están migrando de modelos tradicionales a modelos un poquito menos tradicionales, a estas nuevas empresas. Al hablar de empresas tradicionales, estoy hablando de este modelo más clásico de procesos que se buscan estabilizar y por lo tanto tenemos largos y profusos manuales de funciones y protocolos de funcionamiento y normas y políticas que derivan en normas con la imagen o por lo menos con la expectativa de que eso nos va a permitir tener previsibilidad. Y que además importan las jerarquías, y por lo tanto te lo digo yo que soy tu jefe, o no hago nada hasta que mi jefe disponga que lo haga. Y luego empieza a haber todo un movimiento que las empresas están transitando y las organizaciones en general, más allá de si son empresas o sector público o tercer sector, empiezan a migrar a un modelo más plano, donde el modelo es cada vez más colaborativo, y donde empiezan a repensar su manera de actuar. Este señor es el padre del management moderno, y si bien ya falleció hace algunos años, es interesante porque uno vuelve a leer algunos de sus materiales, y es cuando uno se encuentra con un pionero esclarecido, porque el tiempo pasa y los materiales perduran en su vigencia. ¿Por qué? Porque lo que este señor plantea es: los tiempos turbulentos son hoy y probablemente serán mañana. Y sin embargo, y acá me adelanto un poco a algunas de las preguntas que fueron apareciendo, hay muchísimas organizaciones que aún hoy siguen buscando respuestas en el pasado para poder administrar el futuro. Entonces empiezan, y acá sí puedo empezar a poner algunos ejemplos, empiezan a decir: ahora que ya parece que la pandemia va llegando a su fin y entonces el aforo se empieza a flexibilizar, vamos a tener que volver todos a la oficina en los horarios habituales, porque tenemos que controlar los accesos, y se le están volviendo a gestionar en el 2022 como se gestionaba en el 2019. Y por lo tanto están usando para tiempos futuros lógicas pasadas. Y si bien no, digamos, la Tierra sigue dando vueltas, si no es que todo se ha puesto de cabeza, algunas cosas han cambiado y no van a volver a ser como antes. Acá hay distintas formas de ordenarlo. Nosotros encontramos esta, pero puede haber otras. Me voy a detener muy poquito en estas para que nos quede después algún espacio de ver las prácticas. Pero fíjense cómo estos aspectos, si este conversatorio lo hubiéramos tenido, no digo hace 20 años, hace 5 años, muchos de estos puntos serían apenas tendencias incipientes, y que muchos mirarían: oye, ¿cuánto de esto es cierto y cuánto de esto es una moda cool que hay que seguir porque está en las revistas del management, pero no necesariamente hay que aplicarlas? De acá solo me detengo un minuto, no sé si hay alguno en particular que ustedes digan: me gustaría detenerme en ellos. Tómense un minutito para verlos. Yo me voy a detener en algunos, aunque en realidad cada uno de ellos daría para una larga conversación. De la autonomía ya hablamos. El tema del trabajo freelance, si les interesa el tema, los invito a que se incursionen en el concepto de la gig economy, que además va de la mano de lo que se llama últimamente la gran renuncia. Esto aparece en Estados Unidos con tendencia muy fuerte, que son gentes que deciden irse de la vida corporativa tradicional para tener un modelo muy freelance. Y esto es trabajo para unos, trabajo para otros, trabajo para unos pocos, por supuesto teniendo cierta habilidad para asegurarse los ingresos. Pero el modelo clásico de tener una empresa donde hago una carrera a lo largo del tiempo, empieza a verse cuestionado, por lo menos por muchos. Cuando se habla de la gran renuncia, es porque los datos empiezan a hablar de que esto ya no es una tendencia de los millennials o de los centennials, sino que empiezan a ser una tendencia cada vez mayor en gente de 40, 50 o 60 años. Por un lado aparece la automatización, y claramente esto va camino a, quiere decir, todos los procesos que puedan ser automatizados lo van a ser automatizados,
Me tocó hace unos pocos meses atrás dar una charla en una asociación de auditores internos, en este caso en Argentina. Se darán cuenta por mi forma de hablar que yo trabajo en y para el Perú, pero nací en Argentina y buena parte de mi vida está allí. En este caso era para Argentina. Y yo les preguntaba a ellos, ¿cuánto imaginaban que la robotización o la automatización los podía cuestionar, los podía interpelar? Y fue notable, porque los pocos señalaron que esto era un peligro y la mayoría consideraron que estaban protegidos. Sin embargo, cuando uno empieza a ver los números, hasta ese tipo de posiciones se pueden ver impactados por la automatización. De la inclusión me parece que no hace falta detenernos mucho, creo que estamos cada vez más en un mundo donde la inclusión y la diversidad empiezan a ser un must que las empresas tienen que ir considerando. El tema de la eliminación de las intermediaciones es muy interesante. En el artículo que les decía del New York Times de Thomas Friedman del día de hoy, hablando sobre el tema de la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, hablaban cómo la gente empieza a donar dinero a ucranianos alquilándoles o comprándoles reservas de Airbnb. Esto quiere decir que si ustedes quieren donar algo de dinero a alguien de Ucrania para esta situación, en vez de tener que hacer el largo camino de los bancos o de los organismos públicos multilaterales o lo que fuera, ustedes automáticamente le compran unas noches a alguien que tiene un Airbnb en Kiev, le pagan con su tarjeta de crédito y esa persona tiene N dólares más para sobrellevar esta situación, sin intermediación alguna. Y por último, el tema de la cercanía con los datos, porque los datos mandan y los datos son cruciales para esta gestión. Tomo esto que plantea Claudia cuando habla de cercanía con datos, quiere decir, el desafío es poder equilibrar cada vez más el tema de gestionar con data, y por eso aparece lo de Data Analytics, Big Data, etcétera, etcétera, como proveedor de insumos, y al mismo tiempo no perder los espacios de cercanía. ¿Sí? Y digo esto porque una de las cosas que ha pasado con la pandemia es que entre otros tantos virus, nos agarró uno de la hiperproductividad. Y entonces, no sé si a ustedes no les ha pasado, me sorprendería que no les haya pasado, de tener cantidad de reuniones donde uno dice, empieza a las 9, termina a las 10, empieza a las 10, termina a las 11 y tenemos una reunión detrás de otra, cuando no tenemos dos reuniones al mismo tiempo, una a través de este maldito aparato, ¿sí? Que se nos ha transformado, de paso aprovecho a ver cómo andamos de tiempo, estamos perfectos. Que me ha pasado de estar con gente que dice, estoy en una reunión en el teléfono y en otra reunión en la computadora. Esto, además de que no es sustentable en el tiempo, lo otro que plantea es que en esta búsqueda de la productividad nos estamos dejando de lado a las personas. ¿Sí? Claro, y yo creo, y me voy adelantando a lo que está planteando Claudia en el chat, y gracias por usarlo como canal, Claudia. Nosotros habitualmente en la era de la prepandemia, y es algo que sí hay que recuperar, estábamos habituados a que estos ratitos previos a las reuniones o posteriores a las reuniones, donde uno llegaba y haciendo siempre uso de esos pequeños minutos de previa, oye, ¿y cómo resolviste las vacaciones? ¿Y pudiste arreglar el carro? ¿Y cuánto te cobraron? ¿Y cómo está tu hijo? Y este tipo de cosas eran informaciones intrascendentes para el trabajo, pero trascendentes para las relaciones con quien uno trabaja, seamos o no amigos. Entonces, está muy bien tener datos para poder tomar mejores decisiones. El desafío que tenemos es que no nos ganen los datos y la hiperproductividad, porque nosotros trabajamos con personas y todo lo que no se automatice lo vamos a hacer nosotros. Y nosotros somos personas que tenemos dudas, anhelos, alegrías, tristeza, preocupaciones, frustraciones, entusiasmo, y eso nos afecta
en la vida laboral. Y por eso yo lo planteo que esto no es por una cuestión de seamos amables, seamos cool, seamos humanos, sino que también impacta en el tipo de productividad. Hay una mano levantada de Virginia, me pareció. Así que, si te parece, Virginia, pero hagamos una pausa, te desmuteas y te escuchamos. Virginia, ¿estás por ahí? Bueno, si reapareces por el chat o te desmuteas y te escuchamos, ¿ok? Bien, antes de avanzar, de esto que estamos viendo, ¿hay algo en lo que ustedes quieran detenerse para hacer un doble clic? Algo que les haga un poco de ruido y dicen, esto no sé si me siento cómodo. O la tercera, yo uso mucho una frase que es, todo muy bonito, pero... ¿Hay algo de esto que ustedes dicen, ok, está muy bonito para una presentación, para un conversatorio, pero cuando esto termina, yo vuelvo a mi organización, me encuentro con la vida cotidiana y esto no aplica? ¿Dónde imaginan que algo de esto suena más a estar en Disneylandia? Buenísimo, Virginia. A ver, lo del bienestar, hay varias cosas. Me voy a detener ahí ya que lo mencionas. Primero es empezar a entender que el bienestar, y acá disculpen, no es una publicidad, pero a mí me gustó mucho un logo que puso Natura a nivel global, que era bienestar bien. Y ese logo era bastante consistente. Y además, insisto, no es cliente en este momento, con lo cual no estoy haciendo nada que no sea algo razonable y público, donde ellos intentan ser consistentes entre el decir y el hacer hacia el mercado y el decir y el hacer hacia sus trabajadores. Esto implica entender que el bienestar no es solamente que paguen los salarios a tiempo, sino que también implica poder darles espacios para que el mundo personal, el mundo familiar, el mundo del desarrollo, el mundo de la recreación, tengan un espacio y se integren. Esto, que a veces puede sonar naif, tiene ejemplos. Y acá sí contaré un caso puntual de empresas. Una de las organizaciones con las que nosotros trabajamos aquí en el Perú es una organización de energía, ¿sí? Grande, global. Y en un momento dado, una de las personas de recursos humanos, a mi juicio con buen criterio, dijo, mira, además de ya, porque esto fue no en el primer momento, en el segundo momento de la pandemia, fue, mira, ya nos organizamos. Ya hemos logrado estabilizar un poco las cosas, pero notamos a la gente muy tensa, muy cansada, y por momentos algunos desmotivados, otros hiperkinéticos y otros irascibles. Tenemos que hacer algo. Para hacer el camino corto, eso dio lugar a un programa de mindfulness. Fue una iniciativa de alguien de la organización y yo les confieso que cuando lo escuché puse como cara de mindfulness. Aquí, perfiles tan técnicos, tan de una operación dura. Fue un éxito. Y lo traigo porque más allá de lo que podamos haber ayudado a nosotros, el éxito fue de la persona del área de recursos humanos que dijo, acá hay algo. Y entonces nos encontramos con un montón de gente de áreas duras, de áreas de la operación, de la administración energética, de mantenimiento, de calidad, que estaban buscando un espacio en donde poder conectarse. Y era interesantísimo porque tomando incluso lo que hablaba también Claudia de los vínculos, uno de los espacios que más valoraba era el pequeño ratito en el que tenían las conversaciones en pequeños grupos. Y era básicamente, ¿y tú cómo estás? ¿Y qué me recomiendas? Entonces el tema digamos, mindfulness, wellness, ese tipo de cosas, es una expectativa y una necesidad de las personas. Y lo traigo nuevamente porque me parece que es muy bueno que las empresas, en vez de decir esto es para el mundo personal, si les interesa que lo hagan, pero que a nosotros no nos insuman ni tiempo, ni dinero, ni producción, lo puedan capturar y sea parte de la propuesta que la empresa hace para que su gente sienta que vale la pena y que está bueno trabajar en esta organización.
No sé, Virginia, si está más o menos respondida esto que estabas mencionando de hacer como un doble clic al respecto. Avanzo entonces un poquito más, si aparece algo más, los va poniendo por ahí. Sí, la última, agregaría el tema de agilidad y transparencia, el que está abajo a la derecha. Y lo agregaría por lo siguiente. Si esto lo hubiéramos hablado hace 10, 20 o 50 años, hubiéramos podido hablar de cuán importante es ser ágil y transparente y todo el mundo hubiera dicho que sí. ¿Quién se hubiera opuesto? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa hoy? Redes sociales mediante. Lo que yo hago inmediatamente se sabe. Y por lo tanto, lo que yo hago debe ser posible de ser exhibido. Porque lo va a hacer de todas maneras. Porque me sacan una foto y lo cuelgan en internet o ponen una crónica de una... Esto mismo. Además de que esta reunión se está grabando y esto van a tener la posibilidad de revisarlo una y otra vez, cualquiera de ustedes podría sacar una foto o lo puede estar haciendo una captura de pantalla en este momento y decir, muy interesante lo que dice Juan Pablo Sanguinetti, o qué aburrido lo que dice Juan Pablo Sanguinetti, y esto circula de esta manera, y donde básicamente el tema de la agilidad no es necesariamente velocidad. Gracias, Jimmy, por el comentario. Vamos a entender agilidad por dos patas, como si camináramos en dos patas. Una es falta de burocracia. Minimizar la burocracia hacia su mínima expresión bajo el paradigma de si no sirve para algo, no sirve para nada. Entonces, saquémoslo. Y en segundo lugar, el poder ir probando. Esto también es agilidad. Con toda la incertidumbre que hablamos al principio, ¿quién puede decir que la tiene clara, que la tiene atada, que está seguro de cómo van a ser las cosas? Entonces, parte es, no hagamos grandes debates de planificación. Planifiquemos las 2 o 3 cosas importantes, pongamos las 2 o 3 cosas importantes que sí hay que controlar porque esto no puede ser una anarquía, y después probemos. Y como el título de esta reunión es qué sí o qué no hacer, y para ir poniendo algunas respuestas a este tema, en lo que es post-pandemia, yo creo que una de las cosas que sí hay que hacer es estar permanentemente en modo beta. ¿Qué es modo beta? Esto viene del mundo de la tecnología, el mundo de los sistemas. Modo beta es cuando alguna empresa saca al mercado un producto, ¿sí? Puede ser un programa, una app o lo que fuera, que sabe que no está terminado, pero que aún así lo pone a disposición ¿para qué? Para que los propios usuarios empiecen a encontrar obstáculos o oportunidades de mejora y te lo dejen saber diciendo esto no es claro, esto no es amable, y a partir de ahí, del modo beta, vas incorporando las mejorías y las sugerencias que los usuarios te van dando. Bueno, pues yo creo que una de las cosas que sí hay que hacer es funcionar en modo beta. Y saber que lo que estamos poniendo ahora como forma de trabajo, ojalá nos sirva razonablemente por un tiempo. Y razonablemente es, no vamos a dar respuestas a todas las contingencias que tengamos, y probablemente el formato que tengamos hoy no necesariamente sea el que tengamos dentro de 1, 2 o 3 años. Y cambiar no es una señal de error. Porque nosotros estamos muy acostumbrados también a que históricamente las posiciones no se cambian y no se mueven porque eso es ser inconsistente. Entonces, agilidad es esto. Agilidad es falta de burocracia, eliminar la burocracia y en segundo lugar, probar y probar y probar. Por lo tanto, hay algunas cosas que van cambiando. Estas son algunas. Nosotros veníamos muy acostumbrados, ¿sí?, a que el tiempo es de la organización. Y hoy los nuevos mundos y las expectativas de las personas empiezan a hablar de todo esto. Empiezan a hablar del tiempo como algo del que yo soy dueño. Y por ejemplo, si yo estoy trabajando en mi casa y el trabajo lo terminé en vez de a las 6 de la tarde a las 5:30, esa media hora
No puedo pensar que es mía porque estuve particularmente eficiente y es esa media hora en la que salgo a hacer algo de mi vida personal. Mi tiempo vale. Lo segundo es todo lo que ha cambiado respecto al uso de los espacios. Ahora les voy a compartir algún artículo al respecto. Y así quiero avanzar porque si no, sí que no llegamos. Y el otro punto es que el concepto de éxito ya no está tan asociado al logro económico o jerárquico, sino básicamente a la sensación de plenitud de la que hablábamos antes, de sentir que lo que hago me gusta, que lo que hago sirve, no me sirve, sino que sirve en general, y por lo tanto el hacer eso puede llegar a ser un concepto de éxito fenomenal. Qué bueno lo que están poniendo, me gusta lo que puso Claudia, ¿eh? El único punto, tomando lo que tú dices, Claudia, es que hay que tener el temple para transitar la incertidumbre. Porque cuando uno está en tiempos de incertidumbre, lo que a veces siente es que necesita aferrarse de algo seguro. Y pocas cosas son más seguras que el pasado, porque ya lo conocemos. Y ahí es donde tenemos un enorme enemigo que nos jala para atrás. ¿Sí? Yo creo que si bien todavía la Organización Mundial de la Salud no dijo que el COVID es endémico y que es una más de las enfermedades que tenemos que lidiar como tantas otras, pareciera que ya no es osado hablar del mundo post-pandemia y podemos pensar un poco hacia dónde vamos. Este es un artículo que salió hace, como verán, no mucho, porque está fechado ahí arriba, esto es de enero de este año, y donde empiezan a hablar de que la oficina ya no debería ser lo que fue, y acá este señor Noria lo plantea como si fuera un clubhouse, como un ámbito en donde uno se va a encontrar casi en tono de camaradería, que además implica redefinir los espacios, redefinir el adueñamiento de los espacios, ¿sí? Es bien diferente. Es interesante porque esto da lugar a una polémica que después se instaló. Aquí abajo ven, el señor que está abajo en la referencia le responde hace poquito al señor este, donde dice que en realidad hay varios modelos que se pueden aplicar, ¿sí? ¿Contra quién perdió la final Marcarián? Eso me interesa, porque a mí el fútbol me parece que es una metáfora fantástica de la vida. Pero sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que ganar y tener éxito son dos cosas distintas, porque además existe el azar. Acá, y a los que sean amantes de los deportes de conjunto, en particular del fútbol, uno sabe que existe algo llamado suerte de campeón, pero bueno, no vamos a dispensar. Pero quiero meterme un minuto en esto, para no excederme de tiempos, porque hoy podríamos decir que hay varios modelos posibles. Vamos de lo tradicional a lo más disruptivo. Uno es aquellos que vuelven a la oficina como siempre. ¿Ok? 9-17, 8-18, no importa, ¿sí? Pero donde en general hay modelos más tradicionales que implican, ok, ya pasó, volvamos al 2019. Hay otros que van más con este modelo tipo Clubhouse, en donde en realidad la idea es que van a la oficina más en modo camaradería, en un modo como más liviano, por eso esto de van como un centro social, un lugar a relacionarse, mucho más flexible, y no más que eso. Un modelo que es mucho más orientado a actividades, quiere decir, qué proyecto tengo entre manos, y en función de ese proyecto establecemos una rutina por la cual todos nos encontramos en la oficina para poder gestionar ese proyecto específicamente, pero donde además cuando vamos a la oficina no tenemos puesto fijo, porque nosotros estábamos acostumbrados a que antes teníamos el puesto, el box o lo que fuera, donde decía Juan Pablo Sanguinetti. Yo iba ahí, sabía que estaban las fotos de mis hijas, una plantita que me habían regalado, el recuerdo de lo que fuera. Bueno, pues hoy la foto de mis hijas la tengo acá. Y el recuerdo lo tengo acá. Y lo que no tengo es la plantita. Y está bien que no la tenga, porque pueden pasar 3 o 4 días que no vaya a la oficina. Y por lo tanto, ¿quién la riega? Entonces mejor la tengo en mi casa.
Y esto obviamente implica todo un cambio, porque ya no hay espacios con dueños. Y yo llego y me conecto. Empezó a aparecer otro formato, que es el de las oficinas satélites, que es el gran negocio de los coworking en este momento, que es cómo yo le ofrezco a mi gente, a la gente con la que yo trabajo, esperen, y quiero ver cómo andamos de tiempo, seguimos bien, cómo yo le ofrezco a mi gente espacios para trabajar fuera de la casa, pero donde haya una infraestructura mínimamente razonable en la que ellos puedan hacerlo, y no necesariamente que tengan que ir a la oficina tradicional, mucho menos en los horarios picos, porque, a ver, las grandes ciudades, todas las grandes ciudades, eh, no sé cómo estará Japón porque no conozco y alguien de ustedes desde Japón, pero sí podríamos hablar de Córdoba, donde alguno de ustedes también está, pero sin duda Lima, México, Bogotá, Buenos Aires, San Pablo, son todas ciudades muy difíciles para el tránsito. Entonces, ¿tiene sentido que yo diga que la gente vaya a la oficina, mucho peor en horas pico, para hacer un trabajo que a lo mejor en HIT, Comunal, WeWork o el que fuere, podrían hacer perfectamente? Entonces empiezan a haber organizaciones que hacen este tipo de acuerdos, ¿sí? Acá tengo la oportunidad, porque hemos trabajado con ellos, ubican LAP, la gente que está haciendo, que administra el aeropuerto Chávez. Bueno, no se van todos los días al Callao a gestionar, por ejemplo, la obra de ampliación. Trabajan en un coworking, ¿sí? Tienen todo instalado por ahí, y por supuesto están felices. Y de estos, cada vez más. Creo que en su momento en la mudanza de oficinas Alicorp hizo algo por el estilo, ¿sí? Y esto implica ofrecer otras alternativas. Y por último, está lo que sería full virtual. Esto quiere decir, te quedas en tu casa, te doy más o menos infraestructura, ese es otro tema que nos meteremos en unos minutos, pero ni vengas. Y entonces les voy a hacer ahora una pregunta. Si ustedes piensan en la organización en la que en este momento están trabajando o para la que en este momento están trabajando, les pediría que, total, ahora nadie nos ve, ¿podrían poner en el chat cuál de los 5 modelos creen que para esa organización le resultaría mejor? Y de paso yo paro un instante para tomar agua. José va con un 2. Wow, qué tendencia hacia el 2, ¿eh? Interesante. Les confieso que me sorprende, porque algunas veces que he hecho este ejercicio recientemente estaba bastante más distribuido. Bien, dos cosas que me surgen de leer lo que están poniendo. La primera es una buena. Es claro que tal como era antes, ustedes no lo prefieren. Buenísimo, Daire. Está claro que el modelo tradicional ya no más. Si uno los tomara a ustedes como representativos de un cierto segmento, la gran mayoría se está distribuyendo entre el modelo del Clubhouse y full virtual. Ahora vamos a ver ventajas y desventajas de cada uno. Sin embargo, yo les agregaría un valor más de complejidad. ¿Podríamos tener distintos modelos funcionando en una misma empresa? ¿Podríamos tener... Katy, ok, hay para trabajar entonces ahí. ¿Podríamos pensar en tener algunas áreas de la empresa que funcionen de una manera y otras que funcionen de otra? ¿Por qué no? Esto también es parte del agilismo. Dejar de preguntar por qué y empezar a preguntarse, ¿y por qué no? Probablemente sí. Va a depender de muchos factores. Va a depender del tipo de área. Va a depender del negocio. Claramente, hay negocios en los que la presencialidad es imposible, insustituible. De hecho, todos los que fueron esenciales en la época más álgida de la pandemia.
¿sí? Y esa gente igual tuvo que ir a los yacimientos, a los depósitos, a las plantas, a las fábricas, ¿sí? Pero podríamos pensar en esto. Fíjense que está buenísimo lo que están poniendo, ¿eh? No quiero ir leyendo todas porque si ustedes pueden ir viendo el chat no hace falta, pero me parece que está buenísimo este tema de empezar a tener una situación híbrida. Ay, María, te estás adelantando en algo y lo voy a decir igual, voy a spoilear el propio conversatorio. En general, y no es en el Perú, por lo menos de lo que yo conozco es en Latinoamérica, en general pasa que el sector público y la normativa atrasan. Me estoy spoileando, lo vamos a ver después, pero no importa. A la luz de la pandemia, todos los países de, podría decir, Hispanoamérica, porque no conozco tanto Brasil, pero me he metido en temas de México, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile. Todos han hecho normativa para intentar regular el teletrabajo. Todas son horribles. Discúlpenme que lo diga así. Porque en el afán de proteger o cuidar derechos de los trabajadores, lo cual desde mi punto de vista está muy bien, han terminado generando unas normativas de cumplimiento imposible o absolutamente antieconómico. Por lo tanto, la mayoría de las organizaciones termina resolviendo de hecho y no de derecho. Y en los estados pasa lo mismo. Los estados suelen tener una cosa mucho más de controlemos todo lo posible, o así sigamos siendo ese elefante paquidérmico, porque además, como no hay competencia, si quieres hacerlo, lo tienes que hacer en el estado. Y acá, insisto, no quiero ofender a nadie, pero no es prioridad o prevalencia del Perú. Uno lo puede ver, por lo menos de lo que conozco, en Argentina, en Chile y en México, seguro, ¿sí? El otro punto que agregaba respecto a esto es que lo que podríamos inclusive considerar es hasta las preferencias de la gente. Y digo esto ¿por qué? Porque tenemos que pensar qué necesitan los negocios y también qué necesitan las personas. ¿Cómo esto puede evolucionar un poquitito? En primer lugar, pensando que esto es casi un proceso de orfebrería, diría. Por eso me gustó esta foto. Tenemos que pensar que no hay recetas. Ayer estábamos en el lanzamiento de un programa con un banco aquí en Perú, y el gerente general, la verdad que lo hubiera grabado porque estuvo excelente, y él hablaba, decía, tenemos que probar porque no nos sirven las recetas, pero no nos sirven no solo las recetas de Estados Unidos o de España, nos sirve solo lo que seamos nosotros capaces de construir porque somos nuestros propios valores y nuestra propia cultura. Y por lo tanto podríamos ir a este concepto del producto mínimo viable. No sé si están familiarizados con este concepto, pero la idea de pensar el tema del producto mínimo viable implica pensar que no hagamos lo que aparece en la línea de arriba, que es, hago algo que no sirve para nada y por eso estoy desconforme, después hago otra cosa que tampoco sirve para nada, y después hago otra cosa que no sirve para nada, y recién después tengo algo útil. Sino que es, hagamos algo chiquito, que sirva para algo, que lo podamos usar, y que de su propio uso veamos que le tenemos que poder agregar los pedales y el manubrio, y que después le podemos agregar un motor, y que después le podemos agregar un chasis, y que después seguimos teniendo otra cosa. Pero pensemos que lo que vamos a crear ahora, o estamos creando ahora, es un producto que debiera ser mínimo en el sentido de que algo tiene que haber, y viable en el sentido de que funcione. Esta foto la encontré hace un tiempito y me encantó. Y además sé que a esta hora la mayoría debe haber desayunado, así que no es un golpe bajo. Alguna vez la hice cerca del almuerzo y quienes estaban trabajando conmigo me querían matar. Pero digo, en vez de pensar en cómo sería la hamburguesa ideal y todo lo que debería tener, y entonces entramos en larguísimos debates al respecto, hagamos una hamburguesa que esté bonita, que sirva para lo que tiene que servir, y a partir de la puesta en funcionamiento vamos viendo qué le sacamos y qué lo ponemos. Esto conceptualmente se entiende así. Estamos hablando de procesos iterativos. Probablemente algunos estén familiarizados con esto, otros quizás no tanto, pero donde la idea es, pongamos algo en funcionamiento, veamos cómo funciona en la práctica, a partir de ahí cuestionémoslo, veamos qué es lo que no, por qué no,
veamos cómo podemos mejorarlo y hagamos una segunda vuelta y una tercera vuelta. Y esto además es fundamental como cambio de mindset, ¿sí? Tomando lo que aparecía recién del tema de la incertidumbre, que estaban mencionando uno de ustedes por aquí, creo que era Katy, no me acuerdo quién de ustedes mencionó lo de la importancia de la incertidumbre. Claudia, acá está. ¿Sí? Poder pensarlo así, además, ayuda mucho a transitar la incertidumbre. ¿Por qué? Porque si yo digo, vamos a, y hablo de ejemplos concretos sin mencionar la empresa o la organización. Si yo digo, señores, a partir de ahora vamos a funcionar así, punto, escríbanlo en piedra y se acabó, la gente lo primero que va a pensar es, qué maravilla o qué maldición. Y empiezan a decir, ¿cómo vamos a hacer con esto? Y esto va a funcionar mal, y genera mucho enojo, y por lo tanto resistencia, y por lo tanto sobrecostos, por retrabajos o no adopción. Si uno lo puede plantear como un producto y un proceso iterativo, uno le dice, señores, señoras, vamos a funcionar así, por los próximos 2 meses. Entonces no abrimos una discusión cotidiana todos los días, no es que lo implementamos el lunes y el martes hacemos análisis de resultados. Durante 2 meses funcionamos así. Y anoten en algún lado todo lo que está muy bueno de nuestra forma de trabajar, de cualquiera de estos 5 modelos que vimos o las combinaciones que se les ocurran. Y dentro de 2 meses nos volvemos a juntar a decir qué estuvo bien y qué deberíamos modificar de cara al futuro. Además de que uno va mejorando, al mismo tiempo va tranquilizando las ansiedades de las personas. Y eso ayuda muchísimo a que este proceso sea más amable. Tenemos que pensar en este formatito del prototipado, lo que aparece ahí a la izquierda, que es un poco parecido a lo que hablábamos de lo iterativo. Quiere decir es, hagamos un prototipo y luego saquemos las conclusiones y pensemos que el modelo que vamos a construir tiene que poder considerar los intereses de la empresa, porque hay rentabilidades. Claro, está bueno lo que dice Claudia. La idea además de juntarnos es que te permite, primero, cruzar las inteligencias, porque está bastante aceptado, diríamos, que la creatividad surge más de la interacción que del modelo tradicional del genio loco creando en su laboratorio. En general, la creatividad va más del lado de que a mí se me ocurre una idea y tú me la refutas, pero se te ocurre otra, y yo digo, pero ¿por qué no lo hacemos así? Y de esta ida y vuelta que vamos teniendo, lo que termina saliendo es superador a lo que yo podía haber pensado solo aislado, o tú podías haber pensado solo aislada. Entonces, esta idea de poder juntarnos genera una cuestión de mucha más interacción, colabora con la cultura de la organización, con el funcionamiento de los equipos, y además es mucho más productivo. Tenemos que pensar que hay una organización que tiene objetivos que lograr. El modelo tiene que también considerar el interés de los colaboradores, porque además, si no los tenemos en cuenta, lo que termina pasando es que subproducen o se van. Y por supuesto hay clientes, internos, externos, y hasta podría aplicar para el Estado. Alguien lo comentó arriba con buen criterio y dijo, bueno, el Estado la ventaja que tiene es que es monopólico. Es cierto, pero digo, sí hay ciertas cuestiones por las cuales deben pasar por el Estado un montón de cuestiones. Pero primero, en general a los gobernantes les conviene que se hable mejor y no peor de los estados, pero más allá de eso, si los estados no brindan respuestas, empiezan a aparecer montones de alternativas. Por ejemplo, criptomonedas. Hoy, los estados están en pañales para poder regular todos los movimientos de cripto que hay dando vueltas por ahí. Entonces, es cierto que tienen dureza para un montón de cosas, ¿sí? Sí, me gusta lo que dijo Carlos. Nunca vi que que cayeran peces del cielo, pero creo que el ejemplo va por ese lado. Ah, pero va por lo de los limones. Está muy bien, está muy bien. ¿Puedo robártelo? Porque me gustó. Me gustó el ejemplo. Conocía la primera parte, pero no la adopción a la peruanidad. Así que muchísimas gracias. Bien, y de a poquito quiero ir cerrando porque así nos damos un ratito de intercambios. La oficina, la planta, el depósito, el yacimiento, lo que fuera, pensado más como un lugar de interacciones, un lugar mucho más de reunión, y donde una oficina podría tener todos estos propósitos.
Ahí abajo tienen también el articulito, también es de hace poco, ¿sí? Que de alguna manera conversa con el de Noria, con el de usarla como una Clubhouse. Hay todo un contrapunto entre estos dos autores, entre Brouwer y Noria, más académico, pero está interesante. Y ambos tienen versión en español, además. Pero fíjense cómo la oficina ya no es el lugar en donde uno va a hacer el trabajo. Uno no va a trabajar. Porque hoy por hoy lo puede hacer desde montones de lugares en muchísimas posiciones. Insisto, no las que son esenciales en la presencialidad. Pero fíjense todos los otros usos y necesidades que una oficina podría y debiera cumplir, que además implica cambiar hasta el layout de la oficina. ¿Qué cosas, y acá ya nos ponemos casi en modo recetas, qué cosas son los primeros acuerdos que uno empieza a ver? En primer lugar, estos de acá. Quiere decir, ya no hay un modelo, sino que uno puede armar un modelo ad hoc, o sea, customizado, para cada organización, para cada área, para cada tipo de negocio, para el mercado en el que uno esté, y el mercado incluye los productos que ofrezco y las expectativas de mis clientes. Y aceptar esto que parecía que mencionaba Claudia de la incertidumbre, porque cuando uno intenta estos modelos muy duros y muy parametrizados, en el fondo lo que está anhelando es la tranquilidad de una previsibilidad que hoy es ciencia ficción. Pero digo, bueno, ya lo tengo atado el modelo. Entonces, hay que aceptar que los modelos son y van a ser mutantes. Por otro lado, los modelos híbridos han venido para quedarse. Ya no se va a volver a trabajar como antes. ¿Sí? Sí, yo te diría, Katy, para lo que tú dices es que, en realidad, esto es una opinión mía personal, yo creo que las empresas no tienen miedo al cambio. Las personas que gestionan las empresas son las que tienen miedo al cambio, porque en general en la cultura los cambios son correr riesgos y las empresas suelen ser, o las personas en las empresas suelen ser más conservadoras. Hay muchísimo por hacer en temas de change management. Una de las cosas que nosotros vemos es que te dicen, sí, nos encantaría cambiar. Ok, y ustedes como managers, ¿están dispuestos a modificar su forma de hacer? Ups, suena mucho a unámonos y cambien. Y así no va. Sí, efectivamente, como dice Carlos, en general la naturaleza humana es conservadora. Uno cambia, y acá no me quiero meter mucho porque podríamos meternos en otra charla, y Corín lo podamos tomar de nota para hacer alguna, que hasta podríamos pensar en hacerla presencial en un par de meses si esto evoluciona favorablemente, pero en general yo creo que las personas cambian por dos motivos. O porque se les aparece un presente que es insoportable, o porque se les aparece un futuro que es imperdible. Básicamente se sintetiza ahí. Si no, me quedo donde estoy. Vuelvo. Los modelos híbridos han venido para quedarse y quienes más tarden en entenderlo, peor la van a pasar porque van a empezar a perder gente valiosa. Y sobre todo en el caso de los jóvenes. Sí, claro, vulnerabilidad es otro tema fantástico. Y digo lo de los jóvenes, yo tengo la suerte de que una de mis hijas tiene 21, 22 años, la empresa en la que está trabajando la está invitando a volver, invitando, pónganle comillas, a volver a la presencialidad, y ya se encontró con gente que dice, si me obligan a ir a trabajar todos los días, yo renuncio. Es una empresa importante, es una empresa de esas aspiracionales. Y esta joven tiene 22 años, tiene toda la carrera por delante, ocupa una posición que los demás envidiarían y está dispuesta a resignarla. Cuando hablamos de la gestión ad hoc, es lo que decíamos antes, ¿sí? Es la diversidad y lo que sirve para uno no sirve para otro. Hablamos de la normativa, eso es lo que había spoileado. Se encuentran soluciones porque las normas suelen ir absolutamente desfasadas de las necesidades de las empresas, de los mercados y de las personas. Y esto que hablábamos del modo beta. Prácticas. Y con esto sí cerramos, así hacemos un ratito de ida y vuelta si es que queda. A quienes están poniendo foco en el control tradicional, que puede tener que ver con el control de asistencia, con el control de la productividad, una práctica que uno le puede ofrecer es empezar a gestionar por OKR o KPI.
son metodologías, ¿sí? OKR son Objectives and Key Results, y la otra es Key Performance Indicators, y más allá de las siglas en inglés es, trabajemos por resultados. Por lo tanto, dónde y cuándo hagas tu trabajo es menos importante que el calidad, oportunidad y volumen del trabajo hecho. Esto es empezar a trabajar por resultados. En segundo lugar, aparece una duda de, ok, pero si en nuestra empresa tenemos una buena cultura y además nos gusta y la pertenencia a los equipos, ¿cómo hacemos para que no se pierda? Ahí uno puede oponer lo que yo llamaría una presencialidad coordinada. Esto quiere decir, bueno, ni muy ni tan, ni el módulo 1 ni el módulo 5, pensemos en algunos días y coordinemos de qué manera nos sirve más. Hay quien dice que por cuestiones de aforo vengamos todos un poquito, otros que vengamos todos un determinado día y nos vayamos turnando por áreas, porque sí lo que aparece que es un faltante en la virtualidad es la interacción. Es el café en la máquina, al pie de la máquina, hablando de tonteras, o de la complicada reunión que se viene, o de la que acabamos de tener, esa sobremesa. Entonces hay que buscar una manera de coordinar la presencialidad. Cuando se habla de, pero los requerimientos de tecnología que necesitamos tener, bueno, ahí sí hay que hacer una inversión, no hay muchas alternativas. Acá pongo un ejemplo. En un banco, aquí en Perú, una de las cosas que habían hecho era, primera respuesta de pandemia, excelente en su momento, fue vamos a hacer una inversión y vamos a darles notebooks a todos los empleados. Una inversión importante. Lo hicieron. Cuando empezaron hace algunos meses el tema de ¿por qué no vamos regresando a las oficinas? Se encontraron que algunos empleados decían, oye, yo me tengo que tomar transporte público. Si voy con la notebook a la oficina y la notebook se daña o me la roban, la tengo que reponer yo, de mi dinero. Entonces prefiero quedarme en mi casa trabajando. Ups, esta no la habíamos tenido en cuenta. Pero finalmente lo que terminaron haciendo fue decirles, quédense con las notebooks que les dimos en sus casas, no las trasladen, y nosotros vamos a poner notebooks de libre disponibilidad en las oficinas para que tú te logues y trabajes por acá, y por lo tanto las notebooks dejen de ir de un lado al otro. Pero obviamente eso requiere una inversión adicional. Pero es que si no la hacían, el problema igual lo iban a tener, quizás peor. Y obviamente lo que hablamos de los espacios, pensar que los espacios ya no son los que eran, y no tenemos que funcionar como antaño. Vamos a dar unos 5 minutitos para las preguntas de cierre o comentarios de cierre, si es que los hay, y después voy a revisar porque algunos me quedaron pendientes de las que plantearon al principio, pero cerraría de esta manera esta primera parte y después voy a las preguntas. Cuando 2 años atrás los gobiernos llamaron a cuarentena, la manera en la que las organizaciones reaccionaron, hablaron de cómo eran esas organizaciones. Algunas priorizaron la caja, las finanzas, la operación, y dejaron las personas a un tercer, cuarto o quinto lugar. Otras las pusieron al mismo nivel que las finanzas o que la operación. La manera en la que vamos a volver es igual. Va a hablar de cómo somos, de a qué le vamos a prestar atención y a qué no, a qué le vamos a poner premura y a qué no, y mucho de lo que decíamos. Aquí estamos dispuestos a decir, señoras, señores, probemos, veamos cómo funciona y anotemos en un costado todas las oportunidades de mejora y en un mes o dos nos encontramos a ver cómo estuvo funcionando. Yo creo que esto tiene un peso que en muchos casos no se ve, pero sí se siente. Quiero ver un minuto las preguntas que habían hecho al principio, creo que algunas las fuimos recorriendo. Esta que preguntaba Franco, de los aspectos claves que necesitamos desarrollar, creo que los hemos visto, el tema de la flexibilidad, de la vulnerabilidad, del ir probando, de la cercanía, ¿sí? Me parece que también es súper importante. Habló alguien, Abre, respecto a cómo pueden las clases de ingeniería que requieren laboratorios presenciales manejar enseñanza en pandemia, y ahí yo te diría que eso no tiene ninguna alternativa que poder combinar los modelos híbridos con restricciones de aforo, pero efectivamente no solo la parte de ingeniería.
toda la parte de agronomía, minerales, medicina, etcétera, etcétera, hay que estar encontrando los formatos donde con aforo, pero eso tiene que volver a una cierta presencialidad. Claudia, habías mencionado el tema de que prácticas de trabajo ya no deben gestionarse en este nuevo comienzo. Yo creo que buena parte la hemos dicho, yo creo que esta es una opinión personal, solo controlar lo que realmente agrega valor cuando es controlado, y todo lo demás poder decirle a la gente, señores, te voy a medir por tu desempeño, y ya. A ver, Claudia, ¿estás agregando algo? Sí, acá yo voy a dar un punto de vista que es personal, para lo que estás diciendo que está fuera de agenda, pero me parece que está bueno. Yo creo que todavía, insisto, opinión personal, creo que todavía no somos totalmente conscientes de los efectos mediatos que toda esta situación tiene en nosotros. En general, las personas están más cansadas, con menos tolerancia a aceptar que estén más cansadas, y de parte de las organizaciones la tolerancia es aún menor, porque además hay resultados que revertir. Ha habido muy pocos ganadores en el 2020 y en el 2021, han habido, pero son los menos. Muchos están empezando a recuperar y por lo tanto tienen como un apetito de volvamos rápido a los indicadores prometedores, o los necesitamos o los queremos. Yo creo que el tema de salud mental todavía está con efectos residuales de los que no somos conscientes. Esta es una opinión personal, digamos, ¿sí? En todo caso después la podríamos discutir, pero yo creo que hay un campo pendiente para nosotros como personas y para las organizaciones que tienen que gestionar. No sé si tenemos unos 4 minutitos, habíamos quedado que a las 1:30 porque seguramente algunos debían tener ya compromisos tomados. No sé si hay alguna pregunta adicional, porque creo que lo de Claudia está respondido. Quiero ver alguna otra, y si no, si alguien quiere desmutearse para hacer algún comentario, también bienvenido. A ver por aquí. De nada, espero que les esté gustando. Bueno, creo que me parece que hemos barrido todos los temas de lo que están planteando. Bien, me parece que con esto estamos. Sí, creo que con esto estamos. Lo de la incertidumbre ya estamos tomado. Perfecto, bueno, estuve revisando. Me parece que hemos recorrido todos los temas y las preguntas que han hecho están, con lo cual creo que la única frasecita de cierre, las dos cosas que cerraría, una es esta, que es la manera en la que transitemos este proceso de post-pandemia va a hablar mucho de quiénes somos, no solo como personas, sino también como organizaciones. Y la otra creo que es ser muy consciente de que estamos saltando, esto hablamos de los saltos que decía Lalu, estamos en pleno salto, y es hacerle lugar y aceptar la vulnerabilidad y la incertidumbre. Porque que no la aceptemos no quiere decir que seamos invulnerables. Quiere decir que somos igual de vulnerables y además necios, con lo cual el resultado es peor. Así que, damas y caballeros, muchísimas gracias por esta posibilidad de estar con ustedes en este conversatorio. Y Corín, creo que para ser protocolarmente prolijos te toca el cierre. Gracias, Juan Pablo. Gracias a todos por su participación activa y sobre todo, Juan Pablo, por esta interesante información que nos has brindado hoy. La verdad que deja mucho en nuestras cabezas y en nuestros momentos para seguir adelante y pensar cómo vamos a seguir. Vamos a seguramente organizar algunas conferencias de estos temas a futuro con Juan Pablo, ya sea presencial. En realidad este evento iba a ser presencial, pero tuvimos pocos inscritos, lo abrimos a virtual y miren la cantidad que tenemos. Así que estamos viendo con Juan Pablo de organizar algunas conferencias con estos temas específicos. De acá en adelante les vamos a pasar la información y también van a recibir la presentación por mail y la grabación para que la puedan volver a escuchar. Y bueno, eso, agradecerte, Juan Pablo, a ti y a todos ustedes y desearles que tengan un excelente día y vamos a trabajar entonces. Hasta la próxima entonces, y gracias Corín nuevamente por esta oportunidad.
Gracias a ti, gracias a todos. Buen día.